Poco más de 20 minutos pasaron de las 10 de la mañana de este lunes 2 de diciembre de 2024. De 2024, la temperatura marca 11 grados, sin embargo una sensación térmica de 7 grados. Agradecemos la gentileza de Nelia Taira, que está presta para dialogar con nosotros a través del Google Meet. Quienes siguen la transmisión a través del canal de YouTube pueden encontrarse inclusive con imágenes, porque en este momento se está realizando una sesión simulada en el Consejo Deliberante. Tiene que ver con la Semana de la Discapacidad, diferentes actividades que se han realizado y que se están realizando, y que mañana tendrá su cierre justamente aquí en la Fundación Ceferino con un número artístico, y ese número artístico tiene que ver con la percusión. Nelia Taira es reconocida como presidenta de EDIM, como referente de EDIM desde hace ya 3 décadas, y es un gusto siempre dialogar con ella. Nelia, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, preguntarte por esta semana, por diferentes actividades, no sé si querés enumerarlas, hacer hincapié en alguna en particular. Sí, desde el Consejo de Discapacidad se han generado muchas actividades que en realidad nosotros tenemos una actividad específica con el músico Mariano Irigoyen. Eh, Ahora explico que ya es una serie de actividades que llevamos desde el día viernes. Lo hemos localizado a Mariano a través del doctor Patricio Cosentino, porque ambos son abogados. Acostumbrados a hacer nuestros conversatorios en discapacidad y derecho, Patricio sugiere invitarlo a Mariano Irigoyen, que siendo abogado también es músico sordo. Así que había un montón de componentes sumamente interesantes como para comenzar a adentrarnos a conocer a Mariano. Mariano fue músico de Nito Mestre, baterista, telonero de Paul McCartney, así que esto implica que en su juventud fue un muchacho con reconocida trayectoria en el ámbito musical. Pero un buen día comenzó a perder su audición y quedó sordo. Así, durante varios años, él no tocó, 8 o 10 años, conversábamos recién, y cuando volvió a, a encontrarse, a reencontrarse con la música, claro, la historia era diferente. Es decir, ya no escuchaba, el contacto con la música fue a través de otras herramientas y elementos que no tienen que ver con el oído. Entonces comenzó a hacer una teoría de musicalidad. Mariano tiene un libro muy interesante que se llama Música para creer y crecer, y es muy convocante no solo para personas con discapacidad auditiva, sino para todas las personas con discapacidad o sin discapacidad que atraviesen situaciones choqueantes. Así lo conocimos, así lo convocamos, así tenemos el placer de cursar estos días con su presencia en diferentes talleres. Si vos me querés preguntar algo, yo puedo seguir hablando. No, escucharte siempre es un placer, lo sabes de esa manera, no hace falta tampoco engalanarte el oído hablando de oído. Eh, y pensaba en esto que decías en función no solamente de la vida personal de Mariano Irigoyen y de la manera en que la describías, ¿no? Y cuánto eh, debe haber vivido y de esa manera podido transmitir, sino como ustedes en diferentes espacios, digo ustedes, pienso en Edim siempre, ¿no? Y de ahí en más obviamente en los diferentes colectivos que en definitiva seguramente, y también si después querés hacer hincapié en ellos, mencionar los que participan de esta semana, bienvenido sea, pero como permanentemente hacen hincapié en la cuestión artística, en la cuestión del arte, no solamente en la música, ¿no? Con el paso del tiempo y con tu experiencia, ¿sentís que es una herramienta importante, que es una herramienta fundamental, que es una herramienta más en definitiva? Es fundamental para la comunicación, fundamental.
para adentro de uno cualquier expresión artística, para adentro para encontrarse con esta persona que por ahí perdió algo, pero que tiene muchos otros elementos internos capaces de poder ser vívidos y vividos. Y para afuera, para mostrarle al resto que hay formas de comunicación alternativas que nos permiten ser humano igual con alguna falencia, deficiencia o limitación. Esta historia, ustedes saben bien que EDIM tiene un grupo de chicos con patologías severas. Y a veces me pregunto que por qué los papás o mamás de chicos con discapacidad severa tenemos un poquito más de positivismo o de esperanza. Tal vez porque parece todo perdido, buscamos la forma de encontrar un espacio de alegría y de vida. Para los que no conocen, yo tengo mi hija Tami, que fue una niña con muchas patologías, muchas dificultades y con pocas oportunidades. Por eso fuimos buscando nosotros como institución oportunidades para todos. Y Tami hace 10 meses camina por sus propios medios. Una niña que usó silla de ruedas hasta hace 10 meses. Esto de no perder nunca la fe, la posibilidad de seguir trabajando, de poder encontrarse ella misma con su deseo de poder caminar. Y hablamos mucho del yo, del deseo de la persona. Cuando encontramos a alguien como Mariano Irigoyen, que desde su problemática fue positivo y cual ave fénix comienza una nueva etapa, siempre dentro de la música, nos conmueve mucho y nos acerca, nos une. Y digo todo esto porque me emociona mucho lo que hemos hecho en estos días. Esta es una partecita de la Semana de la Discapacidad. Nosotros convocamos, desde EDIM convocamos a Patricio Cosentino, que trabaja con nosotros y que fue el ideólogo de todo este proceso, y convocamos, por supuesto, a la Escuela para Sordos e Hipoacúsicos, la Escuela 516 de Puerto Madryn, que muy gratamente su directora y vicedirectora enseguidita tomaron la posta de hacer con nosotros este encuentro. Así ya venimos trabajando con talleres en la escuela que participaron alumnos, desde alumnitos muy pequeñitos hasta los adolescentes, convocaron alumnos viejos, exalumnos de la escuela. Fue muy interesante y muy nutrida la concurrencia. El sábado nosotros convocamos con un pequeño conversatorio con respecto a la resiliencia, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué es positivo este encuentro? Y convocamos a un montón de gente de otro palo, heterogénea, pero a su vez en relación con las personas con discapacidad auditiva u otras discapacidades. Acompañantes terapéuticos, intérpretes en lengua de señas, y la verdad que fue psicólogos sociales, la verdad que fue sumamente enriquecedor para todos lo que surgió. Siempre acompañado por el taller de música que propone Mariano, al cual incorporamos nuestra profesora de yoga y mindfulness, con una historia de el cuerpo como herramienta. Así que yo estoy sumamente contenta, conmovida, que hayamos podido hacer este encuentro. Seguimos hoy, en este momento están haciendo los chicos del centro de día de EDIM el taller. Y mañana vamos a hacer el gran cierre en la Fundación Seferino Namuncurá, que gentilmente nos ofrecen el espacio, y lo elegimos porque así en una mini encuesta interna buscamos que sea la mejor sonoridad y surgió el tema de Lucina de la Fundación. Ahí nos convocamos, todos los talleres que tuvieron lugar van a participar en ese momento y lo hacemos abierto a todo músico, todo público que quiera participar,
porque a su vez también lo que tenemos que transmitir es más allá de la música, es el concepto, ¿no? Así que nos gustaría mucho que haya mucha gente que nos pregunte, que se pueda interesar en qué nos pasa con nuestros hijos, qué les pasa a nuestros hijos. A mí me parece que llegamos a un momento en que esta semana tan particular y mañana es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que me parece como un brochecito a este encuentro con Mariano Irigoyen muy especial, muy lindo. ¿A qué hora es, Nelida, mañana? A las 5 de la tarde, desconozco el número de la calle, por eso te pido que vos nos digas. Obreros Que Unidos, la, Obreros Unidos 1201, en el barrio América, pegadito al barrio Comercio 1. Eh, Siempre es una referencia el barrio Roca, ¿no? O el mencionado barrio Roca. Uno viene por Derbez, donde termina el barrio Roca, allí en calle Cambaceres, pensando básicamente en quienes toman ese acceso, ¿no? El de Pedro Derbez. Se dobla a la derecha en Cambaceres y ahí derechito se sale prácticamente a la puerta de la usina cultural. Perfecto. Hay rejas, así que lo ideal es, si se vienen autos, frenar antes, ¿no? Para no pegarse un topetazo. Pero bueno, allí está la dirección Obreros Claro. Unidos 1201. Quería preguntarte, Nélida, estamos conversando con Nélida Taira, presidenta de DIM, como ella misma mencionaba recién, mañana 3 de diciembre es el Día Mundial de la Discapacidad. Uno te escucha siempre muy serena y de hecho así te transmitís, más allá de que conoce también o el hecho por ahí de ya tanto tiempo de vínculo, eh, y sobre todo a partir de determinadas frases, ¿no? Con un punto bien marcado cuando estás eh, más álgida que otras veces. Digo esto en función de que por ahí no nos confundamos, ¿no? Que esa serenidad con la que se te escucha no es justamente sinónimo de laxitud, Facilidad. ¿no? Claro, de pasividad, de laxitud justamente, sino eh, una forma de ser. Eh, y pienso, y por ahí llevarlo el camino donde te sea más fácil agarrarte, porque puede ser muy amplia la consulta, ¿no? Pero en las denominadas políticas vinculadas a la discapacidad, no sé si lo querés hacer hincapié o llevar en lo macro, que es a nivel nacional, a nivel provincial. Siempre es el último lejón del tarro quien trabaja en ese ámbito y por tu eh, cuestión al frente de DIM, y no solamente de DIM, sino también la referencia con otras instituciones, te toca estar cerca de terapistas ocupacionales, me imagino licenciados o licenciadas en psicología, bueno, esto que mencionábamos del arte, ¿no? Talleristas, musicoterapeutas. Bueno, ¿cómo se hace para conjugar todo eso y que no siempre, cada diciembre, sea una semana de la discapacidad en forma de efeméride, ¿no? ¿Se entiende un poco la consulta? Totalmente. Te entiendo perfectamente y en realidad siempre explico algo. Eh, Nosotros seguimos haciendo panqueques para poder subsistir. Eh, Esto implica que también hay una deuda como del Estado para con nosotros. No somos centro de día todavía. Y yo más de una vez, porque me enojo y no quiero que me vean enojada, pero más de una vez me enojo, alguna vez le dije a algún político, yo actuaría de oficio con una institución como nosotros. Ayudaría más a entender por el camino por el que vamos y el resultado que hemos tenido. Pero si no pedimos, no tuvimos esa gracia. Así que seguimos pidiendo, hicimos una casa hermosa. Entonces ahora parece que el logro está hecho porque hay una construcción, pero hicimos mucho más que la casa. Eh, en mucha soledad, Facundo, vos sabés bien, y con respecto a las políticas, yo no soy las que confrontan verdaderamente porque siempre digo lo mismo, Edín subsistió con panqueques y lo seguiremos haciendo, porque es nuestra esencia, porque lo más sencillo es lo que nos convoca, el estar cerca del sentir de la gente.
con respecto a toda la estructura burocrática. Y ahí me pongo ya en otra posición. Si hay algo que me gusta dentro de lo que hemos hecho, es un área de aspectos legales en discapacidad. Y en esa área comienzan a surgir las faltas, todo aquello que el Estado no provee, todas aquellas miradas incorrectas con respecto a las personas que portan discapacidad. En estos momentos son momentos donde, lo voy a decir como vulgarmente, querer achicar económicamente, por favor, a los políticos que se encargan, no lo hagan con la gente, porque en realidad discapacidad siempre sufre. Desde hace mucho tiempo que los chicos nuestros estaban en el último orejón del tarro, en el lugar más feo del hospital, donde se tiraba la basura, ahí armaban algo para discapacidad. Cuando yo pienso la casa nuestra, la pienso amplia, linda, con iluminación, para contrarrestar justamente esa imagen de pauperrimismo y de no existencia. Con esto me pongo muy vehemente y puedo defender tranquilamente con vehemencia y tomar otra posición, porque no hay respeto hacia la persona con discapacidad o en mi caso a la persona de nuestros hijos. Y siguen recortando por aquel lugar que no deben. Yo creo que para los políticos debiera ser más interesante ser suficientemente inteligentes para ver cómo no hacer sufrir a su pueblo, cómo buscar la manera de mejorar la calidad de vida. Les daría más votos, supongo. Pero esta historia de recortar, de tener privilegios un sector político y cercenar a otros, inclusive hasta la vida, me parece muy negligente. En este momento, en el área de salud mental, en el área de discapacidad, hay atrasos y recortes que realmente son hasta miserables. Hay que rever todo esto. Nosotros vamos a seguir subsistiendo porque nuestros hijos siguen viviendo y seguiremos arañando, rasgando las piedras, arañando paredes para poder subsistir. Pero nuestros hijos deben vivir de manera decorosa. Esa es la diferencia. Sobrevivir, sobrevivimos, pero tratamos de buscarle una mejor vida. Y a su vez, algo que lamento realmente es la confrontación entre los pares. Las mismas familias con discapacidad, los profesionales que nos ayudan, confrontados por algo que por favor escuchen bien porque lo están provocando. Quieren que nos confrontemos para ser los locos o los violentos. En realidad hay que estar muy tranquilos para entender cómo viene la historia y no hacer lo que quieren que seamos, que entre hermanos nos confrontemos. Por ahí soy demasiado amplia, pero bueno, si vamos hilando finos, salud mental hoy pasa por un riesgo muy grande. Así que bueno, he dicho, me hiciste decir algo. No, y se entiende claramente, y pensaba mientras hablabas, ¿hay alguna normativa, hay alguna ley pendiente? Vos hiciste referencia a un trabajo fuerte, sobre todo también en el área de asesoramiento legal. Se da también esta situación, ¿no? En el ámbito de la discapacidad, a veces en el ámbito de la educación más específica. Digo, uno se posiciona desde ese lugar a partir del conocimiento, que es como una doble subestimación también, porque vos lo decías recién, y era una metáfora bastante fuerte, el ocupar el lugar directamente al lado de la basura. Lo mismo sucede, por ejemplo, si uno piensa, qué sé yo, en el COSE, ¿no? Que está al lado exactamente de donde se tira la basura, y así podríamos estar con distintos ejemplos. Pero claro, para fortalecerse, me imagino ustedes, o cada grupo que trabaja con sus particularidades, no solamente en sus profesionales tiene donde ampararse, sino también en su fuerte sentido común. Y vos lo mencionás siempre permanentemente, ¿no? Como nace EDIN nace a través de la necesidad de ese vínculo de Tami que vos querías para con el mundo exterior.
más fortaleza que esa no debe haber. Entonces, cuando hablabas recién de confrontación, pienso, ¿no? Cuando uno del otro lado tiene a alguien vinculado a la actividad pública y esa persona no tiene muchas chances de envolverte porque está toda esta fortaleza de por medio. Lo estudiado, lo aprendido, lo sentido sobremanera. ¿Hay alguna normativa? ¿Hay algún, no sé si abracadabras, pero sí una situación que debería ser la más considerada ideal, como por lo menos para, no te digo acercarse a un ideal, ¿no? Pero por lo menos arañarlo? Es muy difícil lo que me pregunta Facundo. No hay las leyes son muy lindas. Hay una Convención Internacional de Personas con Discapacidad que es preciosa, tiene un modelo social donde el otro debe recoger, amparar a las personas con discapacidad. Pero hay una gran hipocresía en todo esto. La Convención Internacional tiene carácter de constitución para nosotros, es adoptado por la Constitución Argentina y tiene carácter de ley magna. Así que toda esta parte está muy linda. La historia es mucho más compleja porque se trata de un proceso educativo y vivencial que falta mucho para tratar. Por eso es tan difícil hablar de una regla que uniforme, y de la parte que nos toca a nosotros preferimos el uno a uno, el trato con la persona que nos vende el pan, el trato cotidiano, en esa enseñanza que lo dan nuestros propios chicos en su forma de comunicarse para que el otro le devuelva esto. Esto lo digo porque el viernes pasado dimos un webinar internacional y también en el mundo la educación es lo que falta. Con esta falta de educación argentina en los distintos niveles, inclusive en el sistema educativo, hace que cuando se vulneren derechos la gente no se dé cuenta que les están pisando la cabeza. Por eso tiene que haber un grupo de gente que, entendiendo un poquito más de esto, empezamos a decir por este lado no, por este, pero es todo para dialogar. Es dificilísimo, no va a haber una ley, y aunque haya una ley ideal, la parte pragmática es la que nos está jorobando. Por eso, ¿quién es el mejor educador en todo esto? La persona con discapacidad o su familia. Pero a esa persona también hay que educarla, porque si solo se queja, el otro no va a entender. Entonces hay un proceso que nos lo vendieron de esta manera. Voy a entrar en un terreno difícil y duro. Viste que la gente de escritorio te dice cómo tenés que vivir. Y yo siempre explico, dejen que la gente diga cómo vive. Hay una anécdota muy interesante aquí en Madrid, en el cual un grupo de gente muy solidaria va a ayudar a gente pobre. Entonces llega a una casa y encuentran que no tiene gas, que las cortinas son viejas, que le faltan sillas. Entonces se dedica a hacerle cloacas, cambiarle las cortinas, ponerle una cocina nueva. Y cuando llega el momento de la inauguración, la familia que por primera vez habla dice: pero la cortina era vieja, pero era mía. El anafe era lo que pude conseguir con mi trabajo. Y siempre digo lo mismo, ¿cómo no les preguntaron? ¿Cómo el otro pasa a ser cosa en relación con algo que se supone bondadoso? ¿Se imaginan en aquellos casos donde no quieren ser bondadosos, que es mucho peor? Tenemos que poder poner sobre la mesa nuestros pensamientos y hablar mucho. Acceso a la justicia es un área que me parece interesantísima, y también acá en tribunales hay un montón de buena gente capaz de poder asesorarnos, pero hay una parte de la acción de la gente que es la que está faltando. Está el que agacha la cabeza hasta que deje que le pisen la cabeza, está el que es muy vehemente y solo insulta. Hay un intermedio que es lo que la educación da, que nos permitiría avanzar mucho mejor, pero largo como nuestra propia historia, ¿no?
no sé que no te estoy contestando específicamente, pero pongo mi posición de cómo se debiera, por dónde debiéramos ir, también porque nosotros nos merecemos una vida tranquila porque ya dura es, alegre porque nos faltan momentos de alegría y hacerla más lúgubre no es nuestra tarea. Nuestra tarea es siempre tratar de que nuestros hijos ganen un mejor espacio, que eso también es calidad de vida. Me fui mucho. Nelly, no, 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 al contrario, y uno siempre, además de escucharte con atención, piensa y reflexiona en pos de, bueno, de dónde también surge toda esa templanza, y no creo que tenga que ver con la ascendencia oriental, nada más. En tu Ay, caso, no, en tu caso hay un específico, cruce. ¿no? Claro. No, no, yo digo que cuando me enojo, hay cruces ahí de tanos por ahí viejos que se acercan, pero está bien, ¿no? La gente cuando era más joven parecía tonta, y bueno, no lo es, simplemente tener templanza implica también poder ver al otro y poder tener ganas de conocer del otro. El otro es necesario, el otro me permite comunicarme y el otro me permite crecer, que es algo que la gente no entiende mucho. El otro no está para ser eliminado, el otro me permite hacer aquello que yo no puedo. Así que, bueno, así tratamos de inculcar cómo vivimos nosotros. Te mandamos un abrazo, la seguimos mañana y mañana seguramente nos quedará o nos aparecerá mucho material para compartir después con la audiencia, con esta presencia que vos mencionabas y que lo hacías al principio de la conversación, con este músico, con esta historia de vida y con este, si se quiere, particular cierre, para nosotros también, obviamente que es un gusto que la usina cultural, que la Fundación Seferino Muncurá sea un puente para ello en un día tan especial como el día de mañana, 3 de diciembre, Día Mundial de la Discapacidad. Así que Nelida, querida, abrazo grande. Muy agradecida. Muchas gracias. Nelida Taira, la titular de EDIM, EDIM, institución para quienes por ahí no conocen, viene trabajando con personas que tienen, lo decía Nelly en algún momento, ¿no? En la conversación, eh, discapacidades severas. Viene trabajando desde los años 90, recién ahora cuando también hablaba de la casa linda, amplia, y después de mucho trajinar, pudieron realizar, inaugurar, etcétera, su propio escenario, muchísimas idas y vueltas.